Bienvenidos al canal Cultural Tepantlato, al programa Te invito a leer un libro, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad de Tepantlato. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitada a Arilene Aguilar Hernández, es alumna de aquí de la Universidad de Tepantlato, estudia la licenciatura en Derecho, está en el segundo semestre, tercer semestre, y hoy vamos a platicar, como cada viernes, sobre un libro, una sugerencia, que en esta ocasión nos traigo a Arilene. Monja casada, virgen y mártir, de Vicente Riva Palacio. Es la novela de la que hoy vamos a comentar. Y bueno, Arilene, pues bienvenida muchas gracias. Me quitas méritos diciendo que soy segundo. Perdón, el tercer semestre, sí. No, está bien. Pues sí, mira, este libro la verdad me interesa mucho. Me gusta mucho. El libro me lo acabo de leer una profesora en primer semestre. De la universidad. La licenciada Aida Segura, que me lo dejó leer. Y fue una historia que me interesa porque a pesar de que no está un poco apegada con el derecho, pero es más historia que otra cosa. Podríamos empezar para nuestros que nos acompañan a través de internet, hablar un poco sobre el autor Vicente Riva Palacio. Pues, ¿Quién es? ¿De qué época es? Más o menos qué ha hecho. Pues Vicente Riva Palacios nace en 1832, más o menos siglo XVIII, XIX, más o menos. Nace aquí en México el 16 de octubre de 1832. Pues, ¿qué te puedo decir? Es político, abogado, poetista. Él se graduó de abogado más o menos en 1846, es cuando se graduó de abogado. Es político, participó en varios movimientos que marcaron mucho la historia de México, tanto en la época de Adolfo López Mateos como en la de Benito Juárez. A lo mejor en algunos participa como escribiendo y en otros... Sí, Riva Palacio fue ante todo fue un político, fue abogado, fue ministro, fue magistrado, estuvo muy cercano a Benito Juárez y a Porfirio Díaz, que ayudó en la campaña de Porfirio Díaz, y bueno, pertenecía al grupo de los liberales, ¿no? De los liberales y de los que luchaban por la reforma y por los cambios en las políticas nacionales. Sí, de hecho, su vida como política empieza desde los 15 años, cuando participa en la invasión norteamericana. Sí, fue militar también, dirigió algunas tropas. Una vida muy aventurera. Bueno, tanto como en la palabra, porque la verdad escribió muchísimos cuentos. Los últimos fueron los cuentos de general, creo. Cuentos de general. Algo así. Que se publica precisamente en el año de su muerte. No recuerdo qué año es, la verdad. Sí, bueno, fue final del siglo XIX. 1880. Sí, más o menos. Y se publica en ese tiempo y fue su último cuento, pero sí participó mucho, era muy bueno con la palabra, pero también era muy escribió bueno mucho también, periodista, escribió muchos hizo periódicos de México también. Sí, el Aguizote, ¿no? El Aguizote que después se retomó y ya era como parte muy importante en México. Sí, famosísimo, ¿no? Y era muy crítico, con los conservadores y después también con los propios compañeros, ¿no? Contra Benito Juárez, contra Porfirio Díaz, siempre fue muy crítico y ante todo era periodista. También dirigió la enciclopedia que se llama México a través de los siglos. Creo que sí. Son varios tomos, él la dirigió y él escribió el tomo que se dedica a la colonia. Él era, ya lo veremos más adelante, un gran conocedor de la colonia. La colonia de la Inquisición, precisamente porque tuvo en sus manos la oportunidad de tener varios documentos de Inquisición. Entonces desde ahí se desata a escribir, ¿no? Sí, la mayor parte de sus cuentos y de sus novelas están ubicadas históricamente en la colonia. Entonces él le tocó escribir el tomo que se corresponde a la colonia de esa enciclopedia de México a través de los siglos, que es muy famosa y muy interesante y difícil de conseguir ahora, solamente en librerías de viejo y en libros usados, pero es muy interesante. Y también
el ministro de la corte y bueno, magistrado fue diputado. Fue diputado también. Fue diputado suplente, participa en la reforma de la Constitución del 57. Sí. Entonces también es un personaje muy, sí, muy diplomático, muy interesante y muy conocido, ¿no? En la literatura, en el periodismo, en el mundo del derecho, en la historia, es un personaje como decíamos muy interesante, muy prolífico y tiene para hablar. Sí, desde cualquier aspecto se puede abordar, desde el periodístico, desde la política, desde el derecho, desde la historia, desde la literatura, se le puede abordar. Una persona muy inteligente. Sí. Él, en este caso vamos a hablar de una de sus novelas, que se llama Monja y casada, virgen y mártir. Que precisamente se basa en la época colonial y época de la Inquisición. Es una novela que te maneja todo, te maneja desde crímenes, te maneja asesinatos, te maneja secuestros, intrigas, una novela de amor, prácticamente, pero que aparte te da mucho conocimiento sobre cómo era la Inquisición. Tú la vas leyendo y te vas envolviendo y más o menos como pasa cuando te pasas una historia, ¿no? Sí. Que la vas leyendo y empiezas como a adentrarte en un escenario imaginario muy padre. Sí, tú, a ver, para empezar por el título, porque se me hace medio difícil. Monja y casada, virgen y mártir. Es un personaje mujer, el principal personaje. Sí, es un personaje mujer, se llama Doña Beatriz de Villanueva, creo. Entonces, los personajes son muy malos para los nombres, pero... Sí. Pero y aquí son un montón, don Fernando, don José, don Pedro, porque aparte la verdad entre personajes es una historia muy enredada, porque ya después te tienes que regresar y decir, pues este era quien te enamoró de él. Sí. Entonces sí es una historia un poquito enredada, pero en sí el panorama es muy bueno, porque incluso te dan como que una idea de cómo eran los delitos de la Inquisición, cómo llegaba el Santo Oficio a llevarse a los que eran acusados, por qué se los llevaban. Habla de brujas que hacían hechizos para que se enamoraran, para quitar propiedades, de robos. Te digo, es una historia muy pero hay una intriga central, ¿no? Hay un eje central que es lo que hace que todo lo demás se vaya detonando, ¿no? Pues mira, yo diría que más que un personaje principal, por el título se podría decir que sí, que es la que te digo, Doña Beatriz. Que además, pasa como por estas, precisamente es monja, luego casada, virgen y mártir. Entonces, tiene estas facetas a lo largo de la historia. Todas las facetas. Te digo, entonces, yo creo que el personaje principal sí podría ser ella por el título, pero en realidad como que todos son personajes muy importantes, porque aparte en cada capítulo de la historia te van desglosando personajes. Por ejemplo, viene la historia del esclavo y otra vez la vuelta Sarmiento, y cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia dentro del cuento, de la novela. Cada uno tiene su historia. Por ejemplo, el esclavo te va relatando todo, cómo fue su historia desde que nació, pasa la novia del esclavo, pasa ¿Y eso no la sientes que la haga lenta? El hecho de que te cuente la historia de cada uno de los personajes que van saliendo. Sí, la hace lenta, porque a lo mejor, pero también la hace interesante, obviamente, porque podría llegar así como que, esta la metieron a un convento y de ahí se desarrolla todo. La hace interesante que sea lenta, porque te vas como reflexionando y te vas adentrando en la historia y en el escenario imaginario que te digo, o sea, por eso le hace interesante, porque cada uno cuenta la historia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la que es rica puede contarte pues que no sufrió nada por dinero, ¿no? Una sirvienta te cuenta cómo es la vida de sirvienta en la colonia. Un esclavo te cuenta cómo es su vida de esclavo. Entonces, a lo mejor sí la hace lenta, pero es muy interesante conocer la vida de cada personaje es como representa a un núcleo de la sociedad, ¿no? A un estrato de la sociedad. Sí. Entonces, te da eso la visión de cada uno de ellos, te da un panorama más amplio. Por ejemplo, si tú te metes al capitalismo, pues no sé, un burgués te puede contar una historia diferente a la de un obrero. Sí, y entonces sí, ya puedes tener un juicio más objetivo, ¿no? Claro. Porque entonces ya tienes el panorama completo. Entonces, cómo lo vivía el esclavo, cómo lo vivía
la dueña, el marido, el trabajador. Y dentro de eso también hay intrigas amorosas, ¿no? Porque todos se relacionan con todos. Sí, en todos lados hay intrigas. Y hay como prohibiciones, ¿no? Entonces, pues las prohibiciones prácticamente vienen por intereses económicos que tienen. Había matrimonios arreglados, ¿no? Creo que les detona todo, ¿no? Sí. Entonces doña Beatriz, creo que se iba a casar con don Fernando, estaba enamorada. Matrimonio arreglado. No. Hace cuenta que la historia empieza con doña Beatriz. Ella es una persona obviamente muy católica, muy reservada. Todas las personas de la colonia eran así. Sí. Entonces, ella pues se enamora de don Fernando, un señor de menos estrato social que ella. Entonces su hermano es una de las personas más poderosas y él tiene prácticamente toda la herencia de sus padres en sus manos. Entonces, en el momento que su hermana se case, él tiene que darle la mitad. No la deja casar precisamente porque no quiere dar la mitad de su herencia que le toca. Entonces le arregla un matrimonio con el que sería que vive uno de sus mejores amigos del hermano, que se llama don Pedro. Y entonces ahí se hizo un matrimonio arreglado. Para poder ahora sí que continuar con la herencia. Pues lo que quería este señor era que su amigo le regresara la herencia y ella se quedara. Entonces, pero ella inicialmente se encuentra enamorada de que es don Fernando. Sí. Okay. Vamos a hacer un corte y ahorita en un segundo nos sigues platicando sobre la historia. Ahorita regresamos. Bien, estamos aquí de vuelta otra vez en Te Invito a Leer un Libro. Les recordamos nuestros correos: tepantlotevivo@hotmail.com, canalcultural@tepantlato.com.mx y nuestro teléfono 55 64 83 73. Pues bien, Adriana, entonces pues sí. estás platicando la historia. Estábamos comentando ahorita en el corte que era una historia demasiado enredada, porque le decía a Alex, a pesar de que es una sola historia, hay muchas historias dentro de la historia. Es muy interesante decirlo. Bueno, lo que a mí me parece interesante. Sí, es una historia complicada, porque es como te digo, no te tienes que leer. Pero fíjate que esa técnica literaria de hacer varias historias para tener diferentes perspectivas es algo que apenas se empezó a hacer en el siglo XX o a finales del siglo XIX o siglo XX. Entonces, en ese sentido, Vittorio Apelo se adelanta mucho en su escritura a su tiempo, porque utiliza esas técnicas, ¿no? Que le dan, aparentemente podrían hacerlas más lentas, pero no. Es que parece una telenovela en tu cabeza. Entonces además en la dinámica como de la novela de aventuras y de intrigas, entonces te vas metiendo una y otra, y entonces ya estás tú enredado como lector, estás enredado con los personajes. Y no sabes ni qué, pero al final así como que se terminan uniendo y vas a entender perfectamente todo. Bueno, te contaba que entonces el personaje principal es doña Beatriz, estaba enamorada de don Fernando, y por no querer casarse con don Pedro, que es el hombre que le impone con el matrimonio arreglado de su hermano, se mete a un convento, se hace monja. Ahí es donde empezamos, monja. Porque se hace monja. Prefiere irse a un convento que casarse en un matrimonio arreglado. Sí. Entonces todos los personajes se unen. Ya después de ahí empezamos a ver mucho del convento. Ella era muy católica y le ayuda a las madres con su fortuna a arreglar el convento, que era algo como que muy importante, porque prácticamente en la época colonial Dios era el centro de todo y no importaba nada más que Dios. Entonces, que también hubo muchos abusos de poder por el nombre de Dios, ¿no? Claro, como la Inquisición. La verdad era algo horrible. Entonces te digo que ya una vez cuando ella se mete al convento, pues gira la historia alrededor del convento, de cuando ella está en el convento ayudando, qué es lo que pasa, que don Fernando la va a ver, y don Fernando le llora y le escribe cartas, y los dos escriben cartas entre sí, y ahí como que el Cupido es el amigo de don Fernando, que se llama Martín Garatuza. Entonces él es así como que es el chismosito de la historia, ¿no? Porque a todos anda ayudando de Cupido. Y entonces el chavo pues
don Fernando termina, creo que, desahuciado. Total que le llora toda la vida a doña Beatriz, ¿no? De ahí se desengloba otra historia, que es de su ahijada de doña Beatriz, que se llama doña Blanca. Entonces, la hijada de doña Beatriz, pues doña Blanca, es hermana de don Pedro, del amigo con el que la iba a casar. Entonces, ahí empieza otra historia prácticamente igual, porque doña Blanca está enamorada de uno que se llama don César de Villarreal, y pues pasa lo mismo, tampoco la dejan casarse con él. ¿Por qué eran diferentes tratos sociales? Sí, no, porque también iban a arreglar el matrimonio, como los dos hermanos, como don Pedro y don ¿cómo se llama el otro? El hermano de doña Beatriz. Esos dos hermanos se quedan como con herencia de doña Beatriz y doña Blanca. Entonces lo que querían era en sí arreglar el matrimonio para que ellos se pudieran quedar con todo el dinero, para usar y disfrutar prácticamente todo el dinero de los hermanos. Entonces con doña Beatriz, pues el dinero se queda prácticamente en el convento, pero pues no le suelta todo, ¿no? Como que le va ayudando, pero pues en realidad no le da todo lo que se merece. Entonces es mejor porque él le da incluso la propuesta de que o te metes al convento o te casas con don Pedro. Y ella dice, es que no lo amo, yo amo a Fernando, entonces se mete al convento. Y ya después pues empieza la historia con la ahijada, y ahí cuenta que pues la hijada la maltrataba don Pedro y todo, y le pedía a la madrina que se casara con su hermano para que la dejaran maltratar, porque don Pedro daba una cara con doña Beatriz cuando estaba solo con doña Blanca, pues no la dejaban salir más que a misa, la tenía como que muy controlada precisamente para que no se casara, porque cumpliendo la mayoría de la de ella, tenía que darle su herencia, tenía que darle, más bien casándose, tenía que darle su herencia. ¿Tú crees que también se puede ver este libro como un retrato de la condición de la mujer en la época colonial? O sea, cómo estaba condicionada, cómo estaba limitada, cómo de alguna manera los hombres decidían sobre su futuro, sobre con quién se casaba, con quién, el hermano, el padre. Se la actualidad. Ajá. ¿Tú crees que en esa época a ti te sirve el libro para conocer cómo era en ese entonces la vida de las mujeres? Sí, yo creo que cualquier libro que te hable de la historia te va a dar un enfoque de cómo eran los roles en la sociedad de ese tiempo, ¿no? Yo creo que enfocados en esta historia, yo creo que sí tiene mucho que ver, porque sabemos de antemano que había muchos matrimonios arreglados, que la mujer pues era prácticamente un ente que Dios había hecho nada más para procrear, ¿no? Que era su única utilidad. Incluso varios filósofos de esa época, uno de ellos, Santo Tomás de Aquino, pues él es muy enfocado a decir que la mujer es solamente un instrumento para crear. Sí. Que no tiene nada. Sí. O sea, ya tiene mucho. Y pero tiene que ver sobre todo con la religión, o sea, con el catolicismo, ¿no? El hecho de, pues precisamente, no sé si sabes que, bueno, es un dato muy interesante que investigué alguna vez. Las mujeres cuando traían velo era porque decían que no podían entrar a la casa de Dios ni ver al hombre. No recuerdo la cita, de verdad. Dice, más no puedes dejarte ver el rostro porque eres indigna para ver a Dios a la cara. Entonces por eso las mujeres en esa época tenían que comer, porque se los prohibían. Era algo malo que ellas entraran con la cabeza descubierta porque eran pecadoras de nacimiento. Entonces la discriminación está muy marcada y ha seguido marcada desde siempre, a pesar de, incluso en la actualidad, a pesar de que digan, no hay discriminación, sí la hay. Sí la hay. Y cómo además, porque la vida conventual era una opción, ¿no? Cuando no querían de alguna manera ajustarse a las reglas de la sociedad, entonces pues la otra opción que tenían era casarse o convento. Y es que finalmente es otra forma de estar ahí oprimida, ¿no? Porque pues, una vida conventual sin contacto con te daba para muy poco, aunque la verdad podemos poner ejemplo de los Juan Inés de la Cruz, que a pesar de estar en el convento, pues es una mujer muy inteligente que no se le toma nada. Sí, por eso ella sigue siendo la gran
gran ejemplo, ¿no? de la claro, libertad, de la mujer que se quiere liberar y que lo puede hacer a pesar de estar encerrada sí, claro, físicamente. pero yo siento que con la inteligencia, ¿no? sí. Pero con la inteligencia, Sí. con el pensamiento, con el estudio, Sí, puede alcanzar la sí se puede liberación. lograr, pero sí era como que muy marcado en la colonia, o te acatas a las reglas o te vas a Sí, comer. Tijuana es una excepción, pero las mujeres, digamos, comunes, como las Sí. que están aquí, pues, ¿qué opciones tenían, no? Sí, Irse claro. al convento o te casas con... O te casas con quien O yo si no, quiero. entonces, pues, eran perseguidas, ¿no? Y eran castigadas, ¿no? Eran Por la castigadas Inquisición, por la ¿no? Inquisición, sí, porque pues era como un mandato, pues tenían que Aquí en la obedecer. novela de la Inquisición también fue un papel importante. Sí, demasiado. Bueno, después de todo este hilo amoroso, la historia se enfoca en los esclavos, como que cambiamos de estrato social. También con los Se enfoca en esclavitud los había esclavos. esclavos. Teodoro es uno de ellos, es un personaje de monja casada víctima. Es un personaje que juega también un papel muy importante, es el empleado de confianza de doña Beatriz, precisamente. Bueno, él cuenta su historia en el libro, nos cuentan su historia en el libro que nos interviene los Palacios, y nos dice que Teodoro era, obviamente, si tú nacías hijo de esclavos, ibas a ser esclavos y no tenías otra opción, era no, solo claro, eso, ¿no? te pueden liberar. Entonces, él va a caer a la Inquisición precisamente porque mata a un hombre. Por amor también, te digo, todo se basa en el amor, ¿no? Es muy importante. Pero son amores que no están permitidos. Que no están permitidos o que no son posibles. Que no son por estrato social. Sí, lo que me gusta es que no es como los libros típicos de amor, ¿no? Que era imposible y ya después se volvió posible. Sí, ¿no? como una telenovela. Sí, como una telenovela. No. Aquí es imposible y sigue siendo imposible. Y va a ser imposible porque claro, así es la realidad. Sí, así era la realidad. Es una novela basada en la historia. Entonces, pues es obviamente... Yo creo que eso es lo que le da otro interés, ¿no? Otra cualidad, ¿no? Para un lector a lo mejor joven de hoy que busca a lo mejor una historia que no caiga siempre en los lugares comunes, ¿no? Sí. El amor imposible que después termina realizando y el bien que triunfa sobre el mal y no, o sea, aquí estamos hablando de cosas de realidad y de situaciones sociales que no se pueden superar tan fácilmente, ¿no? Yo creo que sí, ahorita es un problema de la actualidad muy fuerte, el hecho de que los jóvenes no estamos acostumbrados a leer, claro. Y aparte de eso, así como que siempre leemos lo que nos gusta nada más. Sí, y los libros que, los libros que realmente son los que están más leídos son libros de superación personal, que la verdad, pues, a mí no me gustan, en lo personal no me gustan. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona te dice qué hacer, ya no te está superando personalmente. Pues sí, ya la separación de uno mismo. Como que, yo lo hice, no, ya alguien te está diciendo qué hacer. Pero además ese tipo de libros están hechos con fórmulas, ¿no? Fórmulas que supuestamente se pueden aplicar a todos, pero no es pero así. No, es que a lo mejor uno te dice, pues tírate de rodillas, ¿no? Y con eso vas a obtener el perdón de Dios. Y para otra persona no le pueden funcionar. No, porque cada vez precisamente por eso, porque cada situación de cada persona es muy diferente y tiene diferentes complejidades de lo social, lo económico, lo político. Todo eso influye. Sí, no puedes aplicar todo puedes decir, para... haz esto y entonces todos van a ser felices, ¿no? Todos van a superar si siguen mi camino. No, porque precisamente ese libro nos puede ayudar en eso. Sí. Está todo tan que te enfocan a la realidad. Y además está todo tan relacionado, o sea, todo lo social, lo económico, lo político, lo religioso, está tan mezclado que es difícil como aplicar fórmulas, ¿no? Sí, de cada situación, de cada... Y muchas veces uno puede encontrar más superación en novelas o en relatos históricos están basados en la realidad. Sí, ajá, y este libro me gusta mucho porque la verdad está basado en historia real y no te hablan con o sea, a pesar de que no es vulgar, pero tampoco es algo que te lo pinte color de rosa, ¿no? Es algo simplemente que pasa y hasta se explican, por ejemplo, cómo iba la Inquisición, que es algo muy fuerte, que algunos libros no te lo explican del todo, y aquí sí te lo explican bien. Entonces, es por eso que me gusta mucho. Sí. Vamos a ir a otro corte y ahorita en el siguiente bloque seguimos platicando sobre monja casada, virgen y mártir.
Estamos aquí de regreso en Te Invito a Leer un Libro, platicando con Ailene Aguilar. Les recuerdo nuestros correos: tepantlatevivo@hotmail.com, canalcultural@tepantlato.com.mx y nuestro teléfono 55 64 83 73. Ahorita que estamos platicando, me llamó la atención lo que dijiste sobre la lectura, ¿no? Sobre los jóvenes que hoy no leen, o lo que leen son cosas así de superación personal, de cosas que se leen un ratito, pero que no te dejan nada, ¿no? Es que son libros de 5 minutos que la verdad son vacíos, porque a lo mejor en ese momento sí te sirven, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, después de una decepción amorosa, es un libro de esos y dices, ay, bueno, yo estoy tranquila, y lo vuelves a ver y ya estás llorando otra vez. Entonces, ¿de qué te sirvió leerlo? La verdad son libros vacíos que ni siquiera te cultivan para tener un lenguaje mejor. Claro, empezando desde el lenguaje, ¿no? Y me llama la atención que, por ejemplo, una novela como esta del siglo XIX, que podría parecer que no les va a decir nada a un chavo de hoy, tú encontraste cosas que te gustaron y que puedes a lo mejor hasta relacionarlas con la actualidad, ¿no? Que no es una novela que se queda ahí, pues eso pasaba antes y ya, ¿no? Porque aparte es escrita en el siglo XIX, pero además está ubicada todavía mucho antes, ¿no? En la colonia, ¿no? Entonces, que tú puedas encontrar algo que lo puedas relacionar con tu vida, eso es lo importante de los libros, ¿no? Y que te ayuden a reflexionar y que no te impresione, por ejemplo, que sea un libro grueso, ¿no? Que digas, ¡ay! Como dicen, ¡ay, que voy a leer todo eso! Son 500 páginas. No, sino que eso no tiene nada que ver. Pueden ser 800 páginas y puedes leerse muy rápido, como este, ¿no? Sí, muy ágil, ¿no? Te digo, sí, la verdad es complicado. El lenguaje no lo es tanto. Es un lenguaje que la verdad es muy digerible. Pero te digo, es muy interesante. Sobre todo por las aventuras, ¿no? Porque sale una tras otra. Es una novela muy aventurera. Te mantiene interesado. Te digo que, bueno, te sigo comentando para que podamos terminar de comentar el libro completo más o menos. Sí. Porque sí es muy extenso, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero te digo que entonces Teodoro es el esclavo de confianza. Se lo llevan a la Inquisición porque mata o intenta matar a un señor muy rico de esa época para poderse quedar con su fortuna y obviamente pagar su libertad. Pero esto no lo hace de obra propia. La que idea todo el crimen es la sirvienta de la que está enamorado Teodoro, que se llama Luisa, que es así como que la mala de la historia, porque ella sí se termina metiendo se mete con el que iban a matar, que ya no lo pudieron matar, y entonces le dice, yo te salvé, y se casa con ella. Pues se hace señora porque le pagan su libertad. Entonces empieza a salir con otro que le da más dinero y sale con otro. O sea, podían pagar para liberar. Para liberar. Sí, aquí te explican cómo pagas para liberarlo, ¿no? Era como por ejemplo... ¿Pero lo comprabas o...? Tú podías comprar el esclavo. Si el esclavo tenía dinero, si el esclavo tenía dinero, te pagaba por su libertad. Que obviamente era muy difícil porque... Sí, ¿cuánto dinero había? ¿Cuándo lo juntas? Nunca. ¿Cuándo lo juntas? Ni en toda tu vida como esclavo hubieras juntado el dinero que te pedían. Sí. Precisamente por eso idean como que matar a alguien que tiene dinero para poder pagar su libertad a los que eran sus dueños. Está interesante esa parte de Teodoro, porque Teodoro es así como que... ¿Y él mata entonces a alguien? Pues lo intenta matar, y no puede. Entonces se lo lleva a la Inquisición y se hace el empleado de confianza de doña Beatriz porque la salva de morir. Iban a chocar con su carroza, no recuerdo bien esa parte. Entonces él la salva. Entonces él dice, no se lo lleven, yo les pago por su libertad, y le paga por su libertad finalmente. Entonces ahí se vuelve así como que su empleado de confianza. Y ella, al final me di cuenta que él no trabaja porque es empleado, porque es esclavo, que él siempre ha querido servirle a ella porque en sus años lleva esclavitud, pero que doña Beatriz le regresó la libertad, y él por agradecimiento se quedó trabajando para ella. Entonces ya después él también queda enamorado de Luisa. Luisa es la mala
Y ahí sale otro personaje, porque como buena mala que es, ocupa la brujería, que se llevaba mucho a cabo en ese tiempo. Entonces la bruja por la que todos están rodeados es una bruja que se llama la bruja Sarmiento. Entonces con esa bruja acude don Fernando, acude don Pedro, acude Luisa, acude Teodoro, llegó a acudir también con esa bruja, ¿quién más? El arzobispo, incluso en esos tiempos, pues a escondidas también se llevaba a cabo la brujería, claro. Para consultarla, ¿no? Los grandes políticos o los que llevaban a cabo todo lo que era la colonia también llevaban a ir con esta bruja. Entonces te cuenta cómo realmente la Inquisición no era como que el Santo Oficio era, pues ahora sí que era muy santo, ¿no? Te cuenta que el Santo Oficio también llegó a acudir a eso y también llegó a usarlo. Protegido, claro. ¿No? Y no todos eran perseguidos. Es como hablar que ahorita la política es limpia, pues sabes que no. A lo mejor y teóricamente o legalmente debe de ser, pero no lo es. Entonces, es lo mismo aquí en la Inquisición, no han cambiado mucho las cosas. Sí. Como si lo relacionas, te das cuenta que siempre va a ser la misma situación, ¿no? Sí. Y es muy difícil cambiar. Entonces Luisa es la mala, y ya después aquí sale que otra historia, la de Doña Blanca, de Don César, de Villarreal, que también se enamoran en la iglesia, pero el hermano igual no la quiere dejar casar por miedo a que le quite la mitad de la herencia que le corresponde. Don César y Doña Blanca se conocen. Doña Blanca recordemos que es la hija de Doña Beatriz. Se enamoran, ellos se enamoran, pero entonces Luisa se enamora también de Don César. Y se termina haciendo un relajo de ahí sí es un lío amoroso demasiado, demasiado complicado, porque Don César no quiere a Luisa, pero Luisa usa la brujería para que lo quiera, y Doña Blanca se desenamora de él y después lo vuelve a amar y cosas así, ¿no? Y en ese lapso de tiempo te cuentan, te digo que más que nada en donde ocupan mucho la época de la Inquisición es con Teodoro, porque después no hacen un robo, está Luisa y le echa la culpa a Teodoro. Entonces de ahí, junto con que era el principal Cupido, Martín de Garatuza. Entonces ellos hacen un robo, cometen un robo, la Inquisición los sigue, entonces empiezan a esconderse y se esconden varios tiempo en casa de la bruja Sarmiento. Y la bruja Sarmiento ocupa, más bien tiene a su guardia dos hermanos que están así que eran como que los desamparados del cuento. Los dos hermanos estaban ciegos y estaban bajo el cuidado de la bruja. Entonces Martín de Garatuza se termina enamorando de la que es la hermana ciega y se la lleva, pero entonces como ella era sirvienta y él era señor, pues la Inquisición sigue a la ciega para matarla, y él hace todo lo posible para que no, pues obviamente para que no la mate. Tienen hijos y todo, ¿no? Y Teodoro se queda solo al final de la historia, porque pues Luisa siempre fue mala y lo sé. Pero al final entonces sí se resuelven de alguna manera todas las intrigas y todos los embrollos. Sí. Pero no necesariamente final feliz. O sí, pues no necesariamente. No. O sea, todos se resuelven y ya todos felices. Todos felices, no, pues no. Es lo que te decía, no son cuentos así como que. Porque me imagino hay quien termina alguien lo mete en la hoguera, ¿no? A uno de los. A Luisa. Luisa es, como te digo, es el personaje malo y ella termina en la hoguera. Termina no precisamente en la hoguera, no recuerdo qué método de la Inquisición ocupan, pero sí la terminan matando. Entonces, don Pedro muere, porque al final Doña Blanca se casa con Doña Beatriz se casa con don Pedro para que Doña Blanca pueda casarse con don César. Cuando ya se casan, don César se enamora de Luisa, pero por actos de brujería. Pero mientras tanto ya se terminó casando Doña Beatriz con don Pedro. Entonces, después don Pedro muere y pues Doña Blanca se queda viuda. Uno podría pensar que en la colonia, por ejemplo, que la vemos tan lejana, no pasaban estas cosas, ¿no? O sea,
sea, tenemos una imagen de la historia como la colonia y todo muy ordenado y muy estructurado, ¿no? Pero ya esto es como entrar a la vida como que la privada, ¿no? que ocupaban era muy efectiva. Ya meterse a la vida cotidiana de todos los personajes que vivían en esa época. Sí. ¿No? Entonces, sí, porque es otra visión completamente. Es una novela tan descriptiva que incluso cuando tú empiezas a leer el cuento te dice, bueno, todos pensaríamos que en México hace 2 siglos y medio era muy diferente a nuestra época y sí, pues sí lo era, ¿no? Las calles a las 8 de la noche ya estaban vacías y lo único que circulaba dentro de la colonia eran los que llevaban su lamparita, los oidores les decían que estaban vigilando que todo estuviera en orden, que nadie estuviera haciendo brujería, que todas las luces estuvieran apagadas. Y es una novela muy descriptiva, te lo digo, la verdad es una novela muy descriptiva desde la vestimenta, porque doña Beatriz te la describe, bueno, es una mujer blanca, alta, delgada, de 22 años, 22, 23 años, usaba vestidos de tan largo, o sea, te lo describo también, que es como te digo, las calles, el escenario que tienes en tu cabeza es tan bueno, sí, que te es transportarte a esa época, y es como tú participar en todas esas aventuras. Incluso tan descriptiva es que cuando empieza a hablar de la Inquisición, de lo que es el Santo Oficio, te dice, bueno, pues el Santo Oficio acudía y tocaba la puerta y ábranos, somos el Santo Oficio y tenemos que entrar. Entonces cuando entraban a revisar toda la casa como ahorita un allanamiento, sí. Y entraban y pero sin orden, ¿no? Pero sin orden. Si entraban, no, sí traían orden, sí traían orden y te describen cómo era un edicto. Sí. Aquí en el libro te describen cómo era un edicto. Casi hasta lo que decía. Ajá, te dicen lo que decía el edicto. Claro. Es más, te ponen en el párrafo que está. Edicto de la Inquisición. Ajá, ¿cómo era? No te ponen la copia, pero sí lo que decía. Narrado, sí. ¿Cómo lo escribían? Entonces, el edicto lo empezaban a repartir a todos. Quien va a esta persona, pues tiene que decirle al Santo Oficio, porque si no lo dice, pues también se va a la Inquisición. Era como complotía con la persona a la que estaba buscando el Santo Oficio. Y además todos los personajes, me imagino que sabían que estaban en peligro precisamente por la Inquisición. Entonces eso le da, aparte de las aventuras ya propias de las intrigas, aparte el saber el suspenso o el miedo, ¿no? El thriller, digamos, de que la Inquisición te está persiguiendo y está ahí, y que ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado dónde vas. Eso le da, como me imagino, otro sabor. Era como, es que es tan interesante la Inquisición, la verdad sí es muy interesante, porque aparte se ensañaban demasiado con las mujeres, ya no tanto con los hombres. Claro, las más vigiladas. Eran las más vigiladas, porque como buenas mujeres eran buenas brujas. Entonces, si una mujer ya le daba un té de manzanilla a un hombre, ya lo catalogaban como brujería. Sí. Y era muy duro en ese sentido. Vamos a hacer un corte y continuamos. Muy bien, estamos aquí de vuelta con Anilene platicando sobre la novela de Sister Riva Palacio. Pues ya para ir cerrando, Anilene, entonces al final me imagino que todo debe de embonar y todo entonces adquiere ya sentido, ¿no? De lo que estaba así como suelto, de las historias que de repente se van metiendo por otros, al final de todo. Al final es una historia unánime, después de la anécdota de todos los personajes, porque te digo, se van como que se van pasan el confesionario uno por uno. Sí. De la historia de cada uno, de cada uno de los personajes. Porque está ahí. Ajá, porque está en la historia, porque te cuentan todo. Y no hay personaje del que te quedes con duda de dónde salió, no, porque todo lo cuentan. Y todos tienen acción y todos tienen que ver. ¿No? Todo, hasta el Santo Oficio. Todos tienen acción en la historia, ¿no? Entonces, después de todo este embrollo de personajes, sí se termina como que, bueno, pues al final doña Beatriz termina con don Fernando, doña Blanca, después de todas las intrigas de Luisa, termina con don César de Villarreal, la Sarmiento, que era la bruja, y el Aguizonte, que era otro personaje, el Aguizote, que era el ayudante de la bruja. Terminan a la Inquisición, terminan con el Santo Oficio, conjunto con Luisa, termina
con un final medio... el final sí es como que muy general, ¿no? Bueno, al final ellos se quedan, toman herencia, se van muriendo cada uno de los personajes. Pero todas las historias se van cerrando, ¿no? Se van llegando, sí, poco a poco como que todas las historias... Y esto regresa, digamos que es como si hubiera entrado a un vértigo ahí y de repente otra vez todo a la calma, ¿no? Sí, al final. Es una historia muy buena, la verdad. ¿Tú crees que a un joven de tu edad, de esta época, le pueda interesar? ¿Crees que piense, no, es que es una novela histórica, a lo mejor pues es gente que ya quién sabe cómo vivía, a lo mejor ya no tiene que ver conmigo, a lo mejor me va a aburrir? ¿Tú crees no, que...? fíjate que, bueno, en lo personal, no te podría decir de los demás chavos, ¿no? Porque la verdad, es como te digo, la problemática de cuánto leemos en el país es demasiado complicada. No leemos demasiado. Mientras en otros países te leen 200 libros al año, aquí leemos 50 y eso porque a veces te los piden, ¿no? No es de propia mano que digas, bueno, voy a leer esto, son muy pocos los jóvenes que se leen. Entonces, yo creo que es una novela muy interesante. Si tú ves así el libro, dices, qué aburrido. Sí, la verdad, sí. Es lo que parece, ¿no? Parece que no le puede decir a alguien de hoy, no le dice nada, digamos. Dice, no, quién sabe. Pero si ya tienes el interés y la voluntad de abrirlo y de empezar es que desde que tú empiezas a abrir la primera hoja del cuento, te atrapa el cuento. Te atrapa la novela demasiado. Porque es como te digo, este Vicente Aguilar Palacios era una persona muy inteligente, se aparte con una facilidad de palabra muy grande. Entonces te va atrapando la historia, te va apasionando, te vas adentrando, te vas imaginando la historia y ya después te lo juro no quieres dejar de leerla. Entonces como que y antes de irte a comer, espera, ya voy. La verdad sí, porque es una historia muy interesante. O sea, no es de las comunes historias que te hablan sobre... Si es historia, obviamente te maneja mucha historia, pero te maneja la historia de una manera divertida y muy Sí, porque lo que decíamos hace rato, porque no te cuenta los hechos históricos así solemnes, serios, sino que se mete a la vida. Te cuenta historias de aventura. Y de la vida de la gente común que vivía ahí en esa época y que más allá de la historia, de los hechos históricos, pues en una vida cotidiana, en una vida diaria, donde se enamoraban, se enojaban, tenían intrigas, tenían pleitos, hacían cartitas hacían brujería. Es toda la vida cotidiana de la colonia que no conocemos. Sí. Porque solamente nos han enseñado pues los hechos. Sí, claro, porque si tú agarras un libro de la colonia donde te hablan de la Santa Inquisición, te van a decir solamente qué era la Santa Inquisición, cómo funcionaba, por qué hacían eso, a quiénes perseguían, pero no te dan un ejemplo, ¿no? Con personajes. Y cómo lo vivías, nunca había escuchado, más bien nunca había leído en un libro que relatara cómo la Santa Inquisición, por ejemplo, publicaba un edicto. Claro. Nunca había leído en un libro de historia de la colonia que te dijeran, por ejemplo, tan específico cómo era que la Santa Inquisición perseguía a alguien. Sí. Y aparte lo que sentía el personaje. La gente se tenía que subir, en la historia te cuentan que la gente se tenía que subir corriendo a las montañas a ver a dónde, para que no la ganara la Santa Inquisición. Yo creo que es de los grandes méritos de la literatura, ¿no? que te hace que tú participes con los personajes de lo que están viviendo, ¿no? Y ya no es el escrito, la Inquisición hacía esto y funcionaba tal, no, es cómo lo vivían, el miedo, el peligro, la angustia, los sentimientos. Los sentimientos que pudieron sentir las personas que... Porque aparte hasta te angustias, es como ver una película de acción donde dices, ¿qué va a pasar? Y luego, ¿qué va a pasar? Sí, es muy interesante, la verdad. A mí me gustó muchísimo el libro. Es una novela que la verdad les recomiendo demasiado porque habla de historia, tu conocimiento va a crecer en torno a, aunque sea una época nada más, tu conocimiento va a crecer demasiado. No es una novela aburrida, a lo mejor es complicada en el sentido de que es muy enredada, pero al final es una novela muy interesante. Claro.
todo porque además de que te puede dar un conocimiento sobre las formas de vida en la época colonial, las costumbres, como decía, la forma en que vestían, las calles, que eso sí es fidedigno, así es real. Aparte te dan no un conocimiento, sino una historia de aventuras y que te entretiene, ¿no? O sea, aprendes, sí. Por una parte aprendes, por otra parte te entretiene. Yo digo, a mí me encantó, del libro la verdad me encantó cómo está tan bien narrado, y te lo digo, o sea, te empiezan a hablar de México y de la colonia de Tacubaya, por ejemplo, aunque hay calles que todavía se llaman igual que como antes. Sí, no, Tacubaya, ¿no? Tacubaya, mencionan la colonia de Tacubaya, mencionan la calle de Iztapalapa, mencionan varias calles de México que todavía, pues el nombre existe, ¿no? Hasta nuestros tiempos. Sí. Entonces te explican muy bien todo, te lo narran súper bien. Dices como que en el edicto empieza diciendo en nombre del Santo Oficio estamos buscando a tal persona porque ha cometido faltas contra la Iglesia Católica y cosas así. Entonces está tan bien narrada que no tienes, te enreda demasiado y te llena la cabeza de un escenario muy bonito. Al final esa es la función de la literatura, ¿no? Una historia bien contada. Claro. Ese es el objetivo principal de una novela, ¿no? Una historia que independientemente de dónde, en qué época esté ubicada o si es actual o si es escrita, que esté de tal manera escrita que el lector no la deje, no la suelte, ¿no? Y entonces se involucre hasta el punto de... Sí, es como te digo, que no es de los típicos libros que a lo mejor les... Y puedes encontrar muchas enseñanzas mucho más profundas y más y adecuadas. Y las puedes aterrizar a la realidad actual. Las formas por ejemplo, de las clases sociales, la presión social, cómo sigue existiendo cosas, la discriminación, la marginación. Los matrimonios marginación. arreglados siguen existiendo en muchos lados. O sea, de una manera, a lo mejor ya no se firman como antes, o ya no, a lo mejor pero de alguna manera sigue buscando ciertos tipos de partido, digamos, de personas para casarse, ¿no? Y el amor a lo mejor pasa a segundo plano porque ahí está la conveniencia, está el interés económico. En la Iglesia Católica incluso hay mujeres que se siguen escapando porque se creen indignas ante Dios, ante el hombre. Sí. Hay mujeres que se siguen resignando a ser discriminadas. O sea, se puede actualizar muchas cosas, ¿no? Cosa que a lo mejor no sucede con estos libros que comentas, ¿no? Sí, que no te dicen nada ni a hoy, ni ayer, ni nunca te va a decir nada. Claro, o sea, te hablan en presente y es algo que a lo mejor te digo, si lo terminas de leer una hora, esa hora te vas a sentir en paz. Sí. Y después, ¿qué pasa? O sea, no te quedas con ningún aprendizaje, no te queda enseñanza, no te queda ni siquiera un lenguaje porque no hay nada nuevo. Ni siquiera un entretenimiento, porque ni siquiera un buen rato. No. Al final, lo que pasa es que si yo te pregunto, si te digo algún libro, yo te pregunto, a ver, ¿y qué decía? Tú vas a decir, ay, no me acuerdo, no me hablaba de que estuviera bien conmigo mismo. Que fuera feliz. Sí, de que fuera feliz. Sí. O sea, la verdad, a mi punto de vista, hacemos unos libros bastante vacíos más que claro. Sí. Más que otra palabra, bastante vacíos. Sí. Pues qué bueno que te guste la literatura y que te guste la literatura en serio, ¿no? Porque evidentemente Rapala es un escritor muy importante, mexicano, que se estudia y que se lee en las universidades. No es un escritor es un clásico, entonces el hecho de que te acerques a un escritor así significa que también tienes tú el interés por buscar cosas más complejas, ¿no? Sí. Con historias más elaboradas, con personajes, con descripciones, con retratos sociales muy bien plasmados, ¿no? De complejos verdad, que te pueden ayudar incluso para tu vida. Sí, no, de verdad yo los invito a leer este libro. Es muy bueno, se los juro que no se van a arrepentir. Monja y casada, virgen y mártir, de Vicente Riva Palacio. Pues Elena, no queda más que darte las gracias por haber estado con nosotros, por habernos platicado de este libro, por haberme recordado. Yo leí hace tiempo los cuentos de general y me gustaron mucho y es un escritor que siempre puedes recomendárselo. Claro, no, muchas gracias a ustedes, la verdad es un honor estar aquí. Muchas gracias. Y pues nosotros les damos las gracias.
Les recordamos que la revista de Pantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Les recordamos que nos sigan en nuestra programación habitual toda la semana. El lunes tenemos Entre Argumentos. Buenas noches. Gracias.